¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentas Claras, nuestro podcast donde hablamos de economía, de educación financiera. Tratamos de acercar los temas económicos en fácil. Camila Jara, ¿cómo te da? Un gusto de saludar. Muy bien, gracias Felipe. Sí, nosotros el día de hoy también tenemos otro tema importante del que vamos a hablar, que tiene que ver con la educación financiera también. El ADN de nuestro programa. El ADN de nuestro programa, porque nos interesa acercar la educación financiera a todas las personas que nos están escuchando, porque nosotros somos muy conscientes de que en nuestro país hace falta conversar acerca de estos temas, ¿cierto, Felipe? De todas maneras, de hecho, nos sacamos malas notas cuando nos evalúan en términos de educación financiera. Siempre estamos ahí rozando el rojo, el rojo. Estamos entre, si fuéramos escolares, entre 5, 3, 7. Sí, no creo, no es un azul. No es un azul, de todas maneras, ahí tenemos un desafío pendiente. A mí me gustaría que existiera alguna vez algún ramo quizás de educación financiera, pero bueno, hay que hablar de estos temas. Yo creo que ojalá, nuevo gobierno también, vamos a ver qué pasa en temas educacionales, pero yo creo que no está de más plantearlo y que se empiece a considerar que en los colegios, los establecimientos educacionales e incluso también en las universidades se hable más acerca de temas educacionales y económicos. Tenemos casi 4 millones de chilenos en DICOM, así que ahí hay una lucecita amarilla para que alguna autoridad, algún diputado, algún senador tome algún proyecto ahí de educación financiera, que es una bandera que nosotros también estamos dando acá en Cuentas Claras. Pero tenemos invitados, no estamos solos. No estamos solos porque les voy a contar lo siguiente. El día de hoy estamos con David Socias, founder y CEO de Tokenit, quien, está aquí con nosotros. David, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora que nos estén viendo, pero te damos la bienvenida. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y los temas que están hablando eran justo los que yo he venido conversando con mucha gente y son clave dentro de la agenda del país, así que qué bueno que ustedes lo estén incentivando. Me encanta esa iniciativa y conversar de lo que yo pueda aportar, darle mi experiencia en lo que estamos trabajando. Para mí es gratificante, así que muchas gracias por la invitación y pregunten lo que quieran, nos vamos a tratar de resolver todo lo más simple posible. Perfecto. David, primero que todo, cuéntanos de qué se trata Tokenit y por qué es tan importante con esto que acabamos de hablar acerca de educación financiera. Sí, mira, lo primero es que Tokenit nace un poco de lo que ustedes están hablando, o sea, la educación financiera para nosotros es clave y muy importante en la salud de las personas económicas. Creo que hay muchos problemas en términos de educación desde la casa misma, desde lo que nos dicen nuestros papás, nuestra cultura, lo que tú hablas, Felipe, del colegio. No existen ramos, no existe en la universidad la importancia suficiente de lo que tiene esto. Y a raíz de eso es que, hoy día Chile enfrenta muchos desafíos, como habla Felipe, DICOM, como mucha gente no llega a tener una suficiente jubilación, como no llegamos a fin de mes, etc. Entonces Tokenit llegó en un momento de crisis. Si bien entramos en un momento circunstancial en donde la industria inmobiliaria en Chile cruzó temas muy difíciles y nosotros quisimos dar una solución de financiamiento a las inmobiliarias, pero siempre con el objetivo de construir productos financieros para las personas. Es decir, nosotros, nuestro objetivo siempre ha sido la educación financiera y darle el acceso a la gente. Nosotros cuando empezamos a construir nuestros productos nos dimos cuenta que el principal problema era la educación financiera. La gente no sabe qué hacer con la plata, no sabe cuánto gasta, cuánto gana, cuánto ahorra, si ahorra, sí, dónde lo invierte, si lo invierte, en cuánto plazo lo invierte. Entonces ese fue nuestro primer problema con el inversionista, porque si bien tenemos en Chile excelente estructura financiera, tenemos una estabilidad que si bien de repente no lo reconocemos, pero es así, tenemos todo un entorno, un contexto que nos permite hacer buenos productos, pero hay un problema de educación y de acceso que tanto Tokenit como otros personajes, ya sea influencer, empresas, hoy en día están tratando de educar a la gente para que la gente sea consciente de cuánto gana, cuánto gasta o cuánto debería gastar en realidad, porque siempre gastamos más de lo que ganamos. Sí, importante. Ahorrar, y no solo ahorrar, sino que también invertir y luego saber qué y dónde invertir, qué plazo, ganarle a la inflación, etcétera. Entonces,
son hartos los conceptos que Sí. empiezan a entrar ahí en juego y que nosotros también hemos conversado. En el programa hemos hablado acerca de la inflación, acerca del ahorro, bueno, tenemos también ahí un tema pendiente que es hablar acerca de las inversiones. Sí. Pero entrando ahí de lleno, David, a lo que tú recién estás mencionando, ¿cuál crees tú que hoy en día es el principal problema que tienen los chilenos para poder ahorrar, además de la educación? Para mí, bueno, la educación, como lo decía, es el principal porque se genera un tabú en donde no logramos llegar a generar el suficiente ahorro ni la inversión, pero también es el acceso. O sea, hace un par de años atrás era imposible acceder a ciertas oportunidades o instrumentos de inversión, como, en este caso inmobiliario, grandes capitales, demasiada experiencia, expertise, mucha burocracia. Entonces, hoy en día ya las cosas han ido cambiando. Hay empresas como la mía, hay competencia que lo encuentro muy positivo porque hace que la industria crezca, que crezca la oferta y que crezca el acceso. Para mí el acceso es lo más relevante, es como tener Viña cerca, pero no tener la autopista. Entonces no podemos llegar igualmente aunque tengamos un excelente destino turístico. Sí. Entonces, hoy en día, si bien la educación sigue siendo un gran problema, creo que el acceso se está solucionando junto con mi empresa, la competencia, con la tecnología, con la inteligencia artificial, que nos permite llegar a oportunidades que antes eran solamente destinadas para gente experta. Hoy en día nosotros ya tenemos el acceso a esto y nos está faltando educarnos suficientemente para entender qué hacer con nuestra plata y cómo ganarle a la inflación o ciertas, digamos, KPI o métricas muy relevantes. David, en ese sentido, la tecnología, tú me decías que ha jugado un rol clave. Hay muchas, o básicamente con el avance tecnológico, varias startups están promoviendo justamente hacer inversiones, están promoviendo de pronto invertir en bolsa, temas que de pronto para la gente común y corriente eran más lejanos. Hay muchos jóvenes que están optando por estas vías de inversión, de meter su plata al mercado, de tratar de obtener justamente mayores dividendos por sus ganancias y no guardar la plata debajo del colchón. ¿Cómo de alguna manera crees tú que cómo está hoy el mercado y qué desafíos ves tú en el sentido del acercamiento que han tenido los jóvenes a través de estas plataformas para poder invertir? Sí, yo creo que en el último tiempo, post pandemia, el chileno entendió lo que era la inflación y no la entendió por las buenas, sino que por las malas. Sí. Tuvimos 14% de inflación Sí. en medio de la pandemia, retiro, etcétera, pero tuvimos 14% de inversión, de inflación. Definitivamente fue a la bala. Una generación como la nuestra la conocimos porque la veíamos en los A los libros de golpes. economía, pero la aprendimos a los golpes. Exactamente, no es lo mismo, por ejemplo, nuestros ahí hermanos transfronterizos de Argentina que tienen inflaciones del 100%, ellos comprenden que la plata en las manos o en el banco se quema. En el día o al mes siguiente ya no podemos comprar lo mismo. Claro. Entonces creo que esto agudizó un poco a la gente a tener que movilizar su dinero por darse cuenta que ya no podía adquirir los mismos bienes el año entrante y por lo tanto se dieron cuenta que la inflación era un enemigo que existía, que está ahí y por lo tanto nosotros conversamos con clientes todos los días en que entran en esta situación de tener que escuchar nuevas ofertas, evaluar nuevas oportunidades y bueno, hay muchas startups hoy en día que nos permiten tanto el acceso a inversiones, como tú dices, en acciones chilenas, en Estados Unidos, en Asia, ETF, tenemos las criptomonedas, tenemos inversión inmobiliaria, en energía, etcétera, y cada vez tienen más ganas de poder entrar a nuevos mercados. Obviamente siempre existe un miedo inicial y mi invitación siempre es parte lo antes posible, con poco, porque todo nos da susto, todo nos da miedo. Sí. Parte de las verdad. finanzas y de invertir también es dormir tranquilo. Entonces, pero entre antes partas, mejor. O sea, el plazo aquí es clave, parte con poco, pero parte. Ese es como el mensaje que yo siempre le doy a los clientes, a la gente que se reúne con nosotros para invertir. Parte con poco, pero parte.
Ese es un gran consejo. David, tengo una consulta, porque cuando comenzaste hablando acerca de Tokenit, mencionaste el rubro, quiero decir, inmobiliario. Sí. ¿Cuál fue ahí también la problemática que encontraron y cómo relacionan Tokenit y todo esto de la educación financiera con aquello? Me imagino que tiene relación con el sueño de la casa propia. El difícil acceso a la vivienda que tenemos hoy día. Claro. Sí, hoy día es muy difícil tener una casa. Lo que Tokenit realmente hace es construir productos de inversión. Por lo tanto, siempre se nos genera ahí un gran cruce o una gran como confusión. Un poco nosotros no apuntamos a realmente la casa propia. Uh-huh. Eso es vivienda, eso es vivir. Nosotros apuntamos a invertir. Es decir, nosotros no vendemos departamentos, claro, sino que nosotros vendemos un producto listo para comprar de inversión. Entonces es para que los inversionistas obtengan una rentabilidad respaldada en activos inmobiliarios. Pero tú no entras a comprar un departamento, tener que arrendarlo, tener que pagar las cuentas, los gastos comunes, etc. Lo que nosotros utilizamos es un producto derivado del inmobiliario, porque como tú decías, nosotros le damos una solución a la industria inmobiliaria, pero es una solución financiera finalmente. O sea, nosotros no le vendemos departamento a la gente. Nosotros con los departamentos construimos un producto listo para comprar de forma sencilla y fácil para que el inversionista gane una rentabilidad UF más 8, UF más 7. Y es algo que va en aumento también, porque últimamente se construyen departamentos y ya están todos comprados, porque son directamente para inversión. Exacto, incluso hoy día me imagino han escuchado alguna vez el concepto de los edificios multifamily, Uh-huh. que son edificios 100% creados para renta. Entonces hoy en día el acceso cada vez es más complicado, las grandes capitales aumentan de precio, la gente no puede comprar, entonces la gente tiene que arrendar para vivir. ¿Ya? Entonces las soluciones que la inmobiliaria han creado es construir 100% para renta y crear productos financieros basados en estos edificios. Es lo que está pasando en Sydney es imposible comprar, en Nueva York es imposible comprar, la gente arrienda y las inmobiliarias lo que hacen es que estos edificios los construyen 100% renta, un puro dueño que arrienda todo el edificio y luego venden participaciones y la gente accede a una rentabilidad basada en este activo sin tener que comprar, sin tener que tener los problemas. Yo creo que en Chile tampoco eso no está muy lejano. Está pasando. En Chile, o sea, en un par de años pasamos de tener 2 edificios multifamily a hoy en día, según un asset plan, creo que vamos en los 40 edificios, algo así. Bueno, creció este año. Viene creciendo. Cada año, porque es la tendencia hoy día, cómo comprar un departamento en Providencia, en Las Condes, posible, y cómo la inmobiliaria se reinventa para seguir funcionando. Sí, igual necesitamos vivir, igual necesitamos arrendar, igual necesitamos un lugar donde dormir, entonces la inmobiliaria no va a morir. Lo que hace es que se reinventa. Tiene que seguir invirtiendo, seguir generando empleo, seguir creciendo finalmente. Exactamente. Y ahí es donde empiezan a darse estas soluciones, donde nosotros conversamos con la inmobiliaria y creamos productos basados en poder financiar y construir edificios, pensando en que los inversionistas están cambiando. Hoy en día tú quieres tener una inversión simple, con un clic, comprar y estar rentando UF más 8, UF más 5, incluso UF más 3, pero ganarle a la inflación, que es lo que yo les decía antes. Hoy en día sabemos que la inflación existe y que está quemando nuestra plata, entonces necesitamos de alguna forma tener que invertirla, tener que estar ganándole. Sí, David, una pregunta que le hacemos siempre acá a todos nuestros invitados es ¿qué desafío ves tú en el ámbito de la educación financiera en Chile? Lo conversábamos al principio, pero ya desde tu óptica, que tú estás trabajando en este tema, estás en la cancha misma, ¿qué desafío ves tú en términos de educación financiera como país? Yo creo que es sacarlo del tabú. Es decir, este es un tema súper tabú desde que nacemos. O sea, no, yo creo que ustedes también vivieron eso de que el sueldo no se pregunta. ¿Cuánto gana? Sí. ¿Cuánto...? Es mala educación hablar de plata. Claro, exactamente. Entonces pasamos de hace un siglo atrás, en donde era todo feudal, todo, no sé, patronal, donde, oye, el sueldo es algo como que no se habla, no se conversa,
a hoy en día en que necesitamos hacerlo. O sea, no digo que lo publiquemos en redes sociales, pero sí que como padres hablemos con nuestro hijo, decirle, oye, no, tampoco le vamos a decir, oye, gano tanto, pero sí hablarle de que el sueldo es importante, de que el ahorro es importante, de que hay que guardar un pedacito y hay que invertirlo, de que hay que hacerlo. Aunque tú a lo mejor en algún momento pierdas algo, sacarse ese miedo, como andar en bicicleta. O sea, no podemos aprender a andar en bicicleta a los 40 años, a los 50 años, porque no vamos a aprender y nos vamos a caer y nos va a matar, que ya los huesos no nos aguantan. Es importante lo que tú dices, o sea, desde pequeñitos hablarles acerca del ahorro. Tener una alcancía. Y sacarle ese tabú de que es algo como feo, porque también vivimos en momentos en donde está muy politizado todo, muy como polarizado, y la plata es como el elemento negativo en todos los lados, ¿no? Que tú piensas en solo plata, ¿no? Que es plata, que es plata, que es plata. Y finalmente se queda como que la plata es algo negativo, como que es el diablo. Claro, bueno, y se necesita todos los días para vivir. Por eso, pues, y al final del mes, finalmente todos decimos, necesito un poco más de plata. Obvio. ¿Quién no quiere un poquito más de plata? Y si nos cae un billete, lo saltamos a agarrarlo. Entonces, saquemos el tabú, no es negativo, es algo positivo, tenemos que hablarlo, eduquemos. Perfecto. David Socias, fundador, CEO de Tokenit, nos pasó volando la conversación, estaba muy interesante. Sí, muy entretenido. Temas que de seguro a la gente le van a interesar mucho, todo lo que es la educación financiera, la inversión. No, solo iba a decir, David, si puedes dar las redes sociales, la página web, para que quienes nos están viendo también puedan visitar la página. Tokenit, el nombre de la empresa, las redes sociales son tokenitcl. Tokenit.cl es nuestra página web. Nos pueden visitar ahí cuando entran, está toda la información. Si quieren tener una reunión, lo pueden agendar ahí mismo, está todo. Así que la invitación es que conversen. Yo nunca le pongo a alguien como la pistola, invierte, pero sí conversa, edúcate, y una conversación, una reunión no te va a hacer mal y te va a dejar mucha enseñanza y cosas positivas. Así que no tengan miedo, atrévanse. Y adelante, sacarse los tabús y empezar de a poco a invertir. Buenísimo. David Socias, muchas gracias por conversar con nosotros y por supuesto las puertas abiertas para venir acá a Puente. A otra oportunidad de todas maneras. No, gracias a ustedes, la invitación se agradece, y la disposición siempre a estar para conversar de los temas que ustedes necesiten y la contingencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Bien, y ahora en este espacio que tenemos especial con XTV, que es relacionado totalmente a lo que ocurre con la contingencia, vamos a hablar acerca de un tema, Felipe, que también es muy importante y que a todos los chilenos, las chilenas les interesa, y tiene que ver con qué está pasando con las pensiones hoy en día, también en el contexto de también lo que está ocurriendo con la guerra en el Medio Oriente. Estamos varios asustados, que tenemos plata ahí en los fondos de pensiones, qué va a pasar, están cayendo las bolsas en el mundo. Me cambio de fondo, espero, qué es lo que hago. Bueno, están todos bien asustados y por eso tenemos acá a Emanuel Santos, analista de mercados de XTV Latam, para explicarnos un poquito por qué se produce este fenómeno, por qué cuando pasa algo en el mundo, en los mercados, me afecta a mí, por qué me afecta a mis pensiones. Pero expliquemos primero eso. Bienvenida, Emanuel. Muchas gracias nuevamente. Bueno, nosotros tenemos que pensar que los fondos de pensiones están invirtiendo directamente afuera. Entonces, bueno, hay también las inversiones adentro de Chile, pero hay una exposición bastante grande hacia afuera. Y si nosotros tenemos un ambiente económico que es más como de incertidumbre, eso acaba causando un cierto pánico en los mercados. Y por eso vemos como las caídas de las bolsas, tanto vemos entonces las bolsas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, hacia Asia, Pacífico, todas entonces entran en un modo de pánico en que empieza a caer porque la gente no tiene mucha seguridad de lo que está pasando definitivamente y tampoco de cuánto tiempo duraría esta guerra. Entonces, debido a eso, podríamos decir que los inversores están ajustando las expectativas y debido a eso hay una calibración, una corrección, así se dice, en los mercados financieros. Emanuel, y me imagino que en este caso actúa como cualquier tipo de inversión. Hablamos de fondo de pensiones, pero podría ser un fondo mutuo o cualquier inversión que uno tenga en el mercado. ¿Qué es lo recomendable ahí?
me cambio, corro en pánico, me voy a algo más conservador, o de pronto espero, porque yo he escuchado varios analistas que dicen que si me cambio hago la pérdida. Sí, no, recomendado en este momento no es tener pánico, no es dejar el pánico llenar la persona, porque si piensas que un fondo de pensión, por ejemplo, es una inversión a largo plazo, nosotros estamos hablando de un largo plazo que siente ruidos en algunos momentos, pero los ruidos no son el constante dentro del panorama. Entonces nosotros tenemos que pensar, ya, por ejemplo, la pandemia que tuvimos en 2020 igualmente causó un pánico en los mercados por todo lo que estaba pasando. Había mucha incertidumbre económica en los mercados financieros, también tuvo ese sesgo un poco más de corrección, de baja en las bolsas, pero después de eso repuntó los mercados, entonces mucha gente que salió durante este periodo como que asumió las pérdidas justamente, porque si hubiera esperado un poco más, había captado entonces el rebote que tuvo los precios de las acciones, de los bonos, y etcétera. Sí. Yo tengo una pregunta, porque, bueno, además de que nosotros acá en el programa hablamos de educación financiera, una de las cosas que me gustaría también hacer especial hincapié es en explicarle a la gente cómo funciona el tema de las pensiones. No solamente ya de que sube, baja en este momento con el contexto de la guerra, sino que explicarle a alguien, mira, la guerra hace que esto suba, baje, pero en palabras muy simples. ¿Cómo lo podrías explicar para que se entienda y no tengan este pánico y dejen ahí la plata mientras tanto guardadita? Porque puede ocurrir esto de que la saquen y después al final la pérdida va a ser mucho más grande. Sí, lo tienes que pensar que los mercados funcionan mucho como una canasta de compras, ¿ya? Entonces la gente sabe que algunos tipos de productos van a valorizarse en el futuro o en el largo plazo. Estamos hablando como de un rango de 5 años, 10 años. Sabemos que esto puede desvalorizarse un poco el precio, puede caer un poco el precio en el corto plazo, pero la tendencia, por ejemplo, con un collar de oro o algo así, es que se valorice en este largo plazo. Entonces tenemos que pensar en los fondos de pensiones en esta forma, porque son productos, varios productos diversos que están ahí en esta canasta y que la intención es que se valoricen en el largo plazo, que no pierdan valor puede perder valor en el corto plazo, pero en el largo plazo es lo que tenemos que mirar, no hacia a un momento ahora actual, hacia el largo plazo. Yo fui harto tiempo editor de un programa de pensiones y aprendí dos cosas. A ver. Lo primero, que estas son, y que tú bien lo decías, Emanuel, que son inversiones de 30 años. Sí. Entonces hay que pensar siempre en un contexto de que mi plata yo la voy a ver en 30, 35, 40 O sea, hay que olvidarse de que esa plata está ahí. Y eso es lo otro. No volverte loco y mirándolo todos los días cómo está mi fondo, porque ahí te va a terminar doliendo la cabeza, te vas a querer arrancar los pelos, No, te vas a volver loco, te estrés. vas a estresar, porque la verdad que cuando hay estas crisis en los mercados, cuando hay estos choques en los mercados, siempre tienden a haber turbulencias, bajas o subidas muy repentinas, pero generalmente en largo plazo siempre demuestra que los fondos tienen ganancias. Sí. Exacto. Emanuel, es que yo te preguntaba también, y el tema del pánico igual me llama la atención, porque hoy en día en las calles, de hecho, andan muchas personas que son captadores para que te cambies de AFP. de AFP. Entonces, y te preguntan, ¿viste tu pensión cómo está subiendo o bajando? ¿O en qué pensión estás? ¿O en qué fondo? ¿O en qué fondo? ¿O deberías cambiarte? Y ahí empiezan a generar de alguna forma ese pánico. Como También. que ya viste lo que está pasando con Claro. la guerra, ya viste se está cayendo todo. No, pero sí, la persona tiene como la confianza, tiene que mirar en la realidad el histórico completo del fondo desde que entró. Eso es importante. Porque es un acumulado, la persona no tiene que ver lo que está pasando en este momento, porque nosotros en un largo de 30 años pasamos por guerra, pandemias, crisis, entonces todo eso pasa, pero al mismo tiempo la intención es que es muy probable que no dure mucho. Entonces, la guerra no va a durar tanto porque nosotros no sabemos, claro. pero al mismo tiempo sabemos que cuando miramos hacia 30 años más, la tendencia es que se estabilicen los precios. Entonces el pánico no debe ser el causador del cambio de una AFP, debería ser más por
otros temas o por Mi edad. no estar calzado, por personalización que la persona quiera sobre la AFP, pero no exactamente sobre lo que está pasando en el mercado. Que no cunda el pánico. Como decía el Chapulín Colorado. Sí, bueno, por último, tengo una última pregunta. No sé si tienes Sí. otra. No, dale, dale. Ya, es que este tema de las pensiones, de verdad que es muy interesante. Bueno, ¿qué gana? La gente dice, ya, pero ¿por qué salen al tiro a captar que te cambies de AFP, etcétera? ¿Qué es lo que realmente está ganando ahí esta empresa que quiere que te retires de una a otra? Bueno, es porque ellos ganan por cantidad de gente que está metida en un fondo. Entonces, si yo logro captar más gente, entonces viene más captación de dinero a través de estas personas, porque ellos se están cambiando desde ahí y capitalizan encima de la persona que entra en el fondo. Entonces, por cantidad. Todos los meses pagamos una comisión Sí. a la AFP porque administra nuestra plata. Entonces, al tener más afiliados, ellos ganan más plata por tener más comisión. Exacto. Claro, en el fondo es que ese es el negocio. Sí, es un negocio. Entonces, y de alguna forma también se aprovechan, obviamente, de este pánico que estamos sintiendo, o algunos sienten, y salen a captar a estas personas para que se puedan ir. Claro. Y ahí está el negocio, finalmente. Exacto, lo que sí es interesante porque el propio fondo tiene como niveles de riesgo de la persona. Entonces sabemos que si la persona está en un fondo que es un poco más arriesgado, ahí sí va a sentir un poco más las turbulencias del mercado en el corto plazo. Bueno, podríamos hablar en otra oportunidad acerca de eso en detalle. Sí, claro. Sí, queda para mucho. Emanuel y Santa, analista de mercados de XTV Latam, te agradecemos por supuesto por la disposición y por haber estado acá en Cuentas Claras. Muchas gracias siempre. Bueno, y así, de esta manera también comenzamos a cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos también por vernos. Suscríbanse, comenten, compartan. Y eso, vamos a estar ya pronto con otro tema también. El tema de las pensiones, vamos a hacer algo con las pensiones. Sí, no, es que es muy interesante. Yo creo que... De hecho, se nos alargó harto la conversación porque era muy bueno el tema. Sí, bueno, es que somos buenos para hablar. Bueno, eso, que estén muy bien. Nos vemos, chao. Chao.